Todos conocemos el sonido. Ese rugido mecánico, sucio y estridente que desgarra el silencio de una tarde calurosa en Texas. Todos conocemos la cara, o mejor dicho, la ausencia de ella. Esa careta hecha de carne muerta, cosida con torpeza sobre un rostro sin expresión. En 1974, el director Tobe Hooper traumatizó al mundo con una película que cambió las reglas del juego: La Masacre en Texas. La película se vendió con una premisa que heló la sangre de los espectadores, basada en hechos reales. Pero, ¿cuánto de eso fue verdad? La realidad es que no hubo motosierras, no hubo una familia de caníbales persiguiendo hippies por el desierto. La verdadera historia no ocurrió bajo el sol abrasador del sur, sino mucho más al norte, en un lugar frío, desolado, cubierto de nieve y silencio. Un pequeño pueblo llamado Plainfield, en Wisconsin. La realidad no fue una masacre frenética de una sola noche. Fue algo mucho más lento, más podrido, más artesanal. Hoy apaga las luces, asegúrate de que la puerta esté cerrada, porque vamos a entrar en la granja de los horrores. Vamos a conocer al hombre que despellejó a la humanidad para intentar convertirse en su madre. Olviden a Leatherface por un momento. El verdadero monstruo tiene nombre y apellido. Esta es la historia de Ed Gein. Para entender al monstruo, primero debemos entender a su creador. Y en este caso, el creador no fue el diablo, sino una mujer pequeña, fanática y tiránica. Augusta Gein. Edward Theodore Gein nació en 1906, pero su vida no le perteneció nunca. Su existencia comenzó y terminó bajo la sombra asfixiante de su madre Augusta. No era una mujer normal, era una fanática religiosa luterana que veía al mundo entero como un pozo séptico de inmoralidad. Para ella, todas las mujeres, excepto ella misma, eran prostitutas. El sexo era el pecado original, el alcohol, la música, la amistad, todo era obra del demonio. Augusta tomó a su marido, un alcohólico sin voluntad, y a sus dos hijos, Henry y Ed, y los aisló en una granja remota en Plainfield. Imaginen crecer así, sin electricidad en gran parte de la casa, sin contacto humano. Ed no tenía amigos, no iba a fiestas. Su única educación, después de la escuela, consistía en sentarse en la cocina mientras Augusta leía con voz atronadora versículos del Antiguo Testamento sobre muerte, castigo y el Apocalipsis. Ed adoraba a su madre. La veneraba como a una diosa, pero su hermano mayor, Henry empezó a ver la grieta en la locura. Henry empezó a rebelarse. Y aquí, mis oscuros amigos, ocurre el primer evento que mancha las manos de Ed. Un día de 1944, se desató un incendio en la granja. Henry y Ed salieron a apagarlo. Se separaron entre el humo. Cuando el fuego se extinguió, Ed guió a la policía directamente, sin dudar, al cuerpo de Henry. Estaba muerto. Pero, curiosamente, Henry no tenía quemaduras. Tenía moretones en la cabeza. El forense lo declaró accidente por asfixia. Nadie investigó más. ¿Para qué? Eran solo los extraños Gein. Y así, con Henry fuera del camino y su padre ya fallecido, Ed se quedó solo con su amada Augusta. Pero el destino es cruel. Un año después, en 1945, Augusta murió. Ed tenía 39 años. Estaba solo en una granja inmensa, crujiente y vacía, sin la voz que le decía qué hacer, o al menos, eso creían todos, porque en la mente rota de Ed, Augusta nunca se fue. Ella solo cambió de forma. Durante los siguientes 10 años, Ed Gein se convirtió en el tonto inofensivo del pueblo. Hacía trabajos manuales, cuidaba niños de vecinos, siempre sonreía tímidamente. Nadie sospechaba nada. Pero cuando caía la noche y la luna llena iluminaba la nieve de Wisconsin, Ed tenía otro trabajo. Ed comenzó a visitar los cementerios locales, pero no iba a rezar. Iba de compras. Leía los obituarios en el periódico local por la mañana. Buscaba algo muy específico. Mujeres de mediana edad. Mujeres que en la muerte se parecieran a su madre Augusta. Y esa misma noche tomaba su pala y su camioneta y desenterraba los cuerpos frescos.
Lo que hacía con ellos desafía la comprensión humana. Ed no era un asesino en serie tradicional, motivado por la lujuria sexual convencional. Número Ed era un artesano de la muerte. Llevaba los cuerpos a su granja y comenzaba su arte. Desollaba los cuerpos con una precisión quirúrgica que había aprendido destripando cerdos en la granja. Curtía la piel. La trataba con aceites para que se mantuviera suave. Quería sentirlas. Quería meterse en su piel, literalmente. Su objetivo final era macabro: crear un traje de mujer. Un traje hecho de piel humana real, que él pudiera vestirse para, por unos momentos, convertirse en su madre. Caminar como ella, cocinar como ella, ser ella. Durante una década, Ed Gein vivió rodeado de muerte, perfeccionando su técnica, mientras el pueblo de Plainfield dormía tranquilo, ignorando que el infierno estaba a solo unos kilómetros de distancia. El 16 de noviembre de 1957, la suerte de Ed se acabó. Bernice Worden, la dueña de la ferretería local, desapareció. La última entrada en su libro de contabilidad era un galón de anticongelante comprado por Ed Gein. El sheriff y sus oficiales se dirigieron a la granja. Era de noche. Hacía frío. La casa estaba a oscuras. El sheriff encendió su linterna y entró primero en el cobertizo de verano. Algo le golpeó el hombro en la oscuridad. Al girarse e iluminar el objeto, el sheriff sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Colgado del techo, eviscerado como un ciervo, sin cabeza, estaba el cuerpo de Bernice Worden. El horror apenas comenzaba. Al entrar en la casa principal, entre montañas de basura y suciedad, la policía descubrió el museo personal de Ed Gein. La lista de objetos que encontraron es tan grotesca que parece ficción, pero está en el informe policial oficial. Escuchen bien, porque esto es real. Encontraron tazones para sopa hechos con la parte superior de cráneos humanos, sillas tapizadas toscamente con piel humana, un cinturón hecho completamente de pezones femeninos, una caja de zapatos que contenía 9 vulvas, algunas pintadas de plateado, una lámpara cuya pantalla estaba hecha de la piel estirada de un rostro humano y, por supuesto, el traje. Leggings hechos con la piel de las piernas, chalecos hechos de torsos femeninos y máscaras. Rostros de mujeres arrancados y preservados perfectamente, con el pelo todavía intacto, que Ed se ponía frente al espejo. Ed confesó haber matado a 2 mujeres, Mary Hogan y Bernice Worden. El resto de los restos provenían de al menos 9 tumbas que había profanado. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo simplemente que le gustaba, que quería recuperar a su madre. Y aquí está el detalle más escalofriante. En medio de esa casa llena de putrefacción, la habitación de su madre, Augusta, estaba impoluta, sellada, perfecta, como un santuario. Ahora volvamos a 1974. ¿Cómo se conecta este granjero solitario y tranquilo de Wisconsin con la brutalidad de la masacre en Texas? Tobe Hooper y Kim Henke, los creadores de la película, tomaron los elementos más pesadillescos de Gein y los amplificaron. La conexión más obvia es, por supuesto, la piel. Al igual que Ed Gein, Leatherface usa máscaras de piel humana, pero hay una diferencia psicológica clave que la película captura magistralmente y que a menudo pasamos por alto. Leatherface no tiene identidad propia. Si se fijan en la película, él cambia de máscara según lo que necesita hacer. Usa la máscara de la vieja para cocinar, la máscara de la chica guapa para la cena. Al igual que Gein se ponía la piel para intentar ser su madre y llenar su vacío, Leatherface se pone pieles para tener una personalidad. Ambos son cáscaras vacías, niños rotos en cuerpos de adultos que necesitan vestir la muerte para sentirse vivos. La decoración de la casa de los Sawyer en la película es una réplica directa de la granja de Gein Los Huesos, utilizados como muebles, las lámparas extrañas, esa atmósfera de que algo huele a muerto en cada rincón. Hooper no inventó ese diseño de producción, simplemente recreó lo que la policía encontró en Plainfield. Ed Gein fue tan impactante que no bastó un solo personaje para representarlo. Hollywood tuvo que dividirlo en 3 monstruos sagrados. 1.
Norman Bates de Psicosis, El hombre dominado por la voz de su madre muerta 2, Buffalo Bill de El silencio de los inocentes, El hombre que cose un traje de mujer 3 y Leatherface, la brutalidad, el canibalismo simbólico y las máscaras de piel. Ed Gein nunca fue ejecutado. Fue declarado legalmente demente. Pasó el resto de sus días en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Murió en 1984 por causas naturales. Quienes lo conocieron en el hospital decían que era un anciano amable, tranquilo, que miraba al vacío. Su granja se quemó misteriosamente en 1958, poco antes de que fuera subastada como atracción turística. La gente del pueblo susurró que fue justicia divina, o quizás alguien solo quería purificar la tierra con fuego. La masacre en Texas nos asusta porque es visceral, ruidosa y frenética, pero la historia de Ed Gein nos asusta en un nivel mucho más profundo y psicológico. Nos recuerda que los monstruos no siempre son gigantes con motosierras que corren tras de ti en la carretera. A veces, el monstruo es ese vecino tranquilo, tímido y solitario que vive en la casa vieja al final del camino. Ese que te sonríe cuando te cruzas con él, ese que ama demasiado a su madre. La próxima vez que veas una película de terror y te digas a ti mismo, es solo una película, recuerda a Ed Gein. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Si este viaje a la mente de un demente te ha helado la sangre, necesito que le des like a este video, suscríbete y activa la campana, porque en este canal la pesadilla nunca termina. Déjame en los comentarios tu veredicto. ¿Qué te da más miedo, la motosierra ruidosa de Leatherface o el silencio absoluto de la granja de Ed Gein? Soy La Última Postal y nos vemos en la próxima oscuridad.